Muchas gracias, queridos hermanos, por estar en sintonía de nuestros programas. Ya hace un par de semanas que no había subido un programa porque pues todos sabemos la situación que estamos atravesando a nivel mundial, que nos ha cambiado drásticamente nuestra vida, nuestros horarios, nos han cambiado nuestra rutina diaria. Precisamente yo que estoy ahorita en el estado de Carolina del Norte y venía para realizar unos días de misión, y estos días que ya tenía programados pues se han prolongado hasta una fecha indefinida porque no hay manera de poderme mover, de salir de aquí, de poder ir a donde vivo. Entonces estamos en una situación solo de espera. No podemos decir de incertidumbre, sino solo de espera. Y son momentos, hermanos, que nos tienen que hacer reflexionar. Realmente esta situación que se ha dado a nivel mundial nos tiene que hacer pensar realmente en nuestra relación con Dios. He visto algunas personas que dicen predicar la palabra de Dios y que están todavía atreviéndose a decir que esta situación que se está viviendo no es castigo de Dios por toda la maldad del ser humano, pero es gente que son ciegos guiando a otros ciegos. No conocen la palabra de Dios, quieren predicar lo que no conocen, quieren enseñar lo que no viven siquiera. Y algo que pues el Señor ha estado haciendo, siempre lo ha hecho, pero como que lo ha estado haciendo con más fuerza en mis lecturas bíblicas, mi tiempo de oración, es precisamente el aspecto de la conversión. Acá donde yo estoy ahorita, aquí en Estados Unidos, ya hace un par de semanas que a nivel de todas las diócesis católicas tomaron la decisión de no celebrar misa como el pueblo, con la gente. También en el campo de las iglesias evangélicas han cerrado los templos, la gente pues está escuchando las predicaciones, los católicos siguiendo su misa a través de las redes sociales, pero yo he podido ver comentarios de mucha gente, especialmente de católicos, que se están rasgando las vestiduras y están ahogándose y están muriéndose. Más de uno dice de que se está muriendo espiritualmente porque le han cerrado el templo y no puede ir a adorar a Jesús, ni puede ir a comer su cuerpo. Pero al ver todo eso me ha hecho reflexionar, y los que me siguen en mis redes sociales saben bien que he estado publicando precisamente sobre eso. Me ha hecho reflexionar cómo este tipo de personas, que son muchas, la mayoría, mis queridos hermanos, son gente que no tiene realmente una comunión con Dios, porque se han desmoronado espiritualmente. Yo les decía en una de mis publicaciones hace unos días que esto solamente es un ensayo, esto solamente es una preparación para cuando realmente se cierren las iglesias, cuando se dé la persecución del anticristo, cuando todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumpla. Esto solamente es un ensayo. La iglesia va a volver nuevamente a sus orígenes, como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, a una iglesia pequeña, humilde, pobre, perseguida. O sea que esto simplemente es un ensayo de lo que va a ocurrir al final. Entonces, aquí se está ya empezando a probar quiénes son los que se van a morir espiritualmente. Pero es porque la gente no ha logrado comprender. Y no lo logra comprender precisamente por su propia ignorancia. La ignorancia en la que viven. Ignorancia por su negligencia, por su desidia de no querer leer la Biblia, de no querer tener una vida espiritual, una vida de oración, una comunión con Dios. No logran entender, no han logrado entender que pueden cerrar las iglesias y pueden hacer miles de decretos y todo lo que quieran por cerrar la iglesia. Al final de cuentas, la palabra de Dios nos enseña que Cristo habita en nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo. Yo no necesito ver para poder creer, si no somos como Tomás. Si ya Él está en mi interior, Él está en mí. Yo lo he recibido, yo lo tengo, yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces no tengo por qué desmoronarme espiritualmente, ni estar rasgándome las vestiduras. Pero todo es, mis queridos hermanos, porque la gente no busca de Dios. La gente no quiere buscar de Dios. Muchos viven solamente una religiosidad. Viven una religiosidad vana, una religiosidad muerta, una religiosidad que se les está derrumbando ahorita, que les han cerrado sus templos y no tienen otra manera de adorar a Dios más que solamente en un templo, porque ellos no lo tienen en su interior. Jesús no está con ellos. Tienen que ir a un lugar donde creen que está Jesús y ya con eso aplacar sus conciencias, porque la mayoría de esas personas ni siquiera tienen una conversión. La mayoría de esas personas ni siquiera viven en la gracia de Dios, y por eso es que espiritualmente, claro, se han desmoronado, se han venido abajo, porque les ha faltado algo bien importante que la palabra de Dios enseña, y no lo tienen porque no conocen la palabra de Dios. Es que todo radica, mi querido hermano, todo lo que está ocurriendo, todo radica en que no conocen la palabra de Dios. Yo recuerdo hace muchos años que un pastor decía algo bien interesante, y me gustó esa frase, porque si bien algo que yo aprendí cuando estuve en las asambleas de Dios, y es una de las premisas importantes de la doctrina de las asambleas de Dios, que dice que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Regla de fe, regla de conducta. No solamente es creer, es de poner en práctica lo que se cree. Y este pastor con el que yo colaboré un tiempo, él decía que la Biblia es el mapa de nuestra vida. Y realmente tiene razón. Porque desde que nosotros leemos la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, todo tiene una línea de pensamiento, todo tiene un mensaje central. El que lee la Biblia y la lee sistemáticamente, asiduamente, constantemente, en orden de Génesis, Apocalipsis, tiene que tener en cuenta que el tema central, la línea de pensamiento que la palabra de Dios lleva, es Cristo. Es Jesús, es la salvación a través de Cristo. En el Antiguo Testamento, a través de figuras, de símbolos, de sombras. Ya en el Nuevo Testamento, en la revelación de Cristo, el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, y se fue, pero se quedó entre nosotros, y se quedó en nosotros, porque eso es lo que dice San Pablo, que Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Entonces Él la tiene que habitar, dice San Pablo, tiene que habitar por la fe en nuestros corazones. Y ahí es donde encontramos a esta gente que realmente no tienen a Jesús en sus corazones. Porque si tuvieran a Jesús en sus corazones, hicieran lo que Jesús dijo: entra a tu habitación, cierra la puerta y comienza a hablar con tu Padre que está en lo secreto. Y como el mismo catecismo de la Iglesia Católica le enseña a los católicos algo que no conocen, que desconocen, en donde dice claramente que hay un diálogo que se da entre Dios y el hombre. Cuando dice claramente el catecismo, tomando las frases de uno de los padres de la Iglesia Católica, que dice que a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Y otro detalle bien interesante, la misma doctrina católica enseña que hay dos mesas en la celebración que se hace: la mesa del pan de la palabra y la mesa del pan eucarístico. El pan de la palabra lo tenemos, es la palabra de Dios, es donde nos alimentamos, y el mismo catecismo de la Iglesia Católica enseña y habla acerca del corazón que está alimentado por la palabra de Dios y la oración. Pero la gente no conoce esto. La gente no lee su doctrina. Los católicos no conocen su doctrina. No leen la Biblia. Se jactan. Yo los miro en las redes sociales que se jactan, achacándole a los protestantes con esa guerra absurda que han tenido.
que tienen y que ha sido fomentada por algunas personas, y dicen y se jactan de que la Biblia viene de la Iglesia Católica, pero no la leen. O sea, ni la leen, queridos hermanos. Y yo veo a los protestantes cómo atacan a los católicos, algunos, no todos, algunos, que dicen de que el católico tiene el catecismo y lee más el catecismo que la Biblia. Mentira, tampoco lo leen. O sea, en católicos muchos ni tienen catecismo en sus casas, o sea que no tienen un conocimiento de su fe ni de su doctrina, no leen la palabra de Dios, no conocen lo que creen, no saben ni lo que creen. Por eso es que cuando se han dado esta situación y se está dando esta situación ahorita, y me imagino que en todas las generaciones que nos han precedido se han dado, porque estas pestes se han dado en casi todas las generaciones. Siempre han habido pestes, la peste negra, la peste bubónica, el sarampión, la peste del cólera. O sea, siempre han existido estas pestes. Solo que esta como que ha venido con mayor intensidad, y con una intensidad pues como les dije, mayor, precisamente porque hoy contamos con redes sociales, que en cuestión de segundos se transmite información, y muchas veces la información es alterada, es aumentada, o si no, pues es una información que está manipulada, las famosas noticias falsas, que muchos triste y tontamente creen, se dejan llevar por cualquier cosa que aparece en YouTube o en el Facebook, cualquiera de estas redes sociales. Entonces, como que esta situación en nuestra generación se ha puesto pues más fuerte, esta pandemia que nosotros estamos viviendo, pero siempre han habido a lo largo de las generaciones estas situaciones. Acuérdese los que vivieron el tiempo de la Primera Guerra Mundial, luego los que vivieron el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los que han vivido estas pestes, como he mencionado. O sea que estas situaciones siempre se han dado en la humanidad, y la humanidad siempre ha salido adelante. Y cada una de estas situaciones, mis queridos hermanos, han sido llamados de Dios para esas generaciones específicas. Cuando Dios mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra, que algunos todavía se atreven a decir que no fue castigo de Dios. Cuando Dios mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra, ya era un anuncio de lo que iba a venir a la humanidad. Cada vez que la humanidad sobrepasaba los niveles de maldad, el diluvio, que muchos se han atrevido a negar que existió. Incluso Biblias católicas como la Biblia latinoamericana, en uno de sus comentarios, en el comentario que está por el capítulo 6 que narra el diluvio, usted si tiene una Biblia de esas, usted puede buscar esos comentarios. Uno de esos comentarios dice claramente que si bien hubieron, así lo dice, si bien hubieron inundaciones en la edad antigua, pero no al punto de cubrir los montes más altos. O sea, está haciendo quedar a Dios como un mentiroso, porque afirmamos que lo que ahí dice es palabra de Dios. Y el católico, cuando se para en el ambón y proclama la palabra, el lector, después que lee el relato que cayó el diluvio, dice palabra de Dios, pero luego aparece un avispado por ahí diciendo no, eso realmente no ocurrió, sino que sí, hubieron inundaciones, pero no al punto. Todavía se atreven a negar lo que Dios dice en su palabra. Blasfeman contra Dios al hacerlo quedar a Él como un mentiroso, al hacer creer que lo que en la palabra de Dios dice son cuentos, son fábulas. Por eso es que la mayoría de gente vive en esa inconversión, porque para leer fábulas, para ver fábulas, mejor ven una telenovela, mejor ven un programa de televisión, mejor ven cualquier cosa. Y ahí es donde el maligno ha logrado que la gente caiga en esta situación de inconversión, de no dejar que el Espíritu Santo entre, de no dejar que el Espíritu Santo actúe en la vida del humano a través de la palabra de Dios. Y por eso es que la maldad cada vez va peor, y Jesús lo dijo. Y debido al aumento de la maldad, dijo Jesús, el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso es precisamente, hermanos, lo que nosotros estamos viendo actualmente. Un enfriamiento, una maldad, unos niveles de maldad que se han vuelto ya aberrantes. Y Dios está enviándonos señales, nos está enviando mensajes para que empecemos a buscar a Dios,
para que nos limpiemos, para que escuchemos la palabra de Dios, para que empecemos a dejar que Dios transforme nuestra vida. Y aún así hay gente que todavía está obstinada en su pecado. Todavía hay gente que está cerrada en su maldad y aún así no se quieren convertir, como dice el libro de Apocalipsis. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que dice que ni con todas las plagas esa gente dejó su maldad, no dejó de adorar sus ídolos, no dejó de su fornicación, no dejó de todo su pecado, de toda su maldad, no se quisieron convertir. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar ya a entender el mensaje de Dios. Ahora, no todos lo entienden, hermanos. No todos lo ven. Porque no toda la gente tiene un corazón dispuesto a enmendar su vida, a buscar la conversión, a buscar esa comunión con Dios, dejando toda religiosidad. Porque ya vieron que cuando se les cierra el templo se desmoronan. Quiere decir que lo que tienen es una religiosidad, no una verdadera relación con Cristo. No tienen a Cristo en su interior, tienen que buscarlo por otro lado, y ahora que les han cerrado, no hayan para dónde agarrar. Están como hormigas que han perdido el rastro, y andan perdidos. Pero aún así, a pesar de todo esto, aún así no quieren tomar en serio a Dios. La palabra de Dios nos enseña. Vamos a entrar en el tema que vamos a estar comentando. Pues ya esta solamente fue la introducción y ya llevamos más de 15 minutos con la introducción del tema. Vamos a estar hablando, ese tema lo hemos llamado buscar a Dios en limpieza y humillación. Buscar a Dios en limpieza y humillación. Porque muchos quieren buscar a Dios, pero no se quieren limpiar. Y eso es lo que dice el profeta. ¿Cuándo, hasta cuándo te vas a limpiar de tu maldad? Jesús mismo le dice, la misma palabra de Dios dice, me llaman el Altísimo, pero ninguno me quiere enaltecer. Entonces la misma palabra de Dios nos está hablando que tenemos que aprender a buscar a Dios, pero en limpieza. Pero no una limpieza corporal, sino la verdadera limpieza, lo que importa, la limpieza espiritual. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3 y luego vamos a saltar del versículo 26 al versículo 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, capítulo 34, versículo del 1 al 3 y luego del 26 al 31. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto a los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, y si comenzó a reinar cuando tenía 8 años, quiere decir que ya tenía 16 años, era un adolescente, era un joven. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años de su reinado, entonces usted cuente, 12 más 8, son 20 si no me equivoco, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, de todo aquello que sustituye a Dios. Y hay muchas cosas que sustituyen a Dios. Entonces en estos primeros 3 versículos vemos algo bien interesante. Él era un niño cuando comienza a reinar. Él era un muchacho aún, un jovencito, cuando él empieza a buscar al Dios de David su padre, a buscar al Dios de David.
Y cuando ya era un joven de 20 años, comenzó a limpiar a Judá, a limpiar a su reino. Fue un proceso de conversión que él fue llevando, un proceso que lo lleva a primero buscar a Dios y luego empezar a limpiar todo aquello que va en contra de Dios. Versículo 26 al 31. Mas al rey de Judá, que os he enviado a consultar al Señor. Esto se dio ya con el tiempo. Viene Josías y él decide restaurar el culto de Dios. Judá había perdido prácticamente el rumbo, aunque tenían el templo, fíjese, tenían el templo que edificó Salomón. Estaban los sacerdotes levitas, los sacrificios estaban todos los días, pero todo era una religión muerta para ellos, porque cada uno, dice la palabra de Dios, hacía lo que le daba la gana. Pero eran muy fieles cumplidores de su religión, pero hacían lo que les daba la gana. Eran fieles yendo al templo a realizar sus sacrificios, pero hacían lo que les daba la gana. No buscaban a Dios, no obedecían realmente a Dios. Entonces ellos tenían una religiosidad, tenían una religión, pero no tenían una verdadera comunión con Dios. Entonces Josías decide restaurar esa religión, decide restaurar esa comunión con Dios. Manda a limpiar el altar, manda a limpiar el templo, manda que se volviera a restaurar las cosas como tenían que hacerse, y cuando estaban en ese proceso de hacerlo, encontraron la palabra de Dios, encontraron los rollos. Donde estaba escrito en ese momento, era lo que tenían, lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces los servidores que encontraron eso se lo dieron a otro oficial. Este oficial, ellos cuando vieron lo que decía, se espantaron, se asustaron. Entonces lo que hicieron fue que llegaron donde el rey Josías y le dieron un reporte: hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, se ha restaurado esto, ya arreglamos aquello, y entre todo encontramos esto, le dijo, y le muestran el rollo. Y él lo empieza a leer, y él también se espanta. Y él se espanta porque él en ese momento había comenzado ya a buscar a Dios, pero aún no conocía realmente lo que Dios decía que se hiciera. Tenía el deseo de buscar a Dios, pero no sabía cómo hacerlo. Y ahora encuentra la palabra de Dios que le indica cómo hacerlo. Y al ver lo que dice la palabra de Dios, y al ver la forma en que el pueblo vivía en ese momento, él se espantó. Porque así dice, yo le invito a que lea este capítulo 34 completo, y dice que él se espantó porque se dio cuenta que la ira de Dios era grande sobre el pueblo, porque no habían cumplido con lo que Dios ha establecido en su palabra, por ignorancia. Pero fíjese, mi querido hermano, que la ignorancia, y más en nuestra generación, en nuestra época, la ignorancia ya no es excusa delante de Dios, porque hoy tenemos fácil acceso a la palabra de Dios. Hoy usted puede descargar una Biblia en su teléfono, en su tablet, y ya usted puede leerla. Hoy todos tenemos fácil acceso a la palabra de Dios, pero no la leemos porque preferimos perder el tiempo viendo un programa de televisión, viendo una novela, viendo un partido de fútbol, viendo películas, viendo otros deportes, y no apartamos el tiempo para leer la palabra de Dios. Por eso andamos a la deriva y después nos amargamos contra Dios, nos enojamos con Dios cuando no hemos hecho las cosas, y aquí caemos en esa culpa, todos, usted y yo, mi querido hermano, porque todos hemos fallado a Dios, todos hemos fallado a Dios, incluso David, porque aquí dice claramente que anduvo en todos los caminos de David su padre, pero acuérdese que David con todo, dice la misma palabra de Dios, que él caminó una vida recta delante de Dios y no se apartó de nada, solamente en el caso de la mujer de Urías. O sea que a pesar de todo, David también tuvo su caída. Y cuánto más nosotros, hermanos, hemos fallado delante de Dios. Nos hemos enfrascado quizás demasiado en la religión, en la religiosidad, y nos hemos olvidado de la comunión con Dios. Entonces este jovencito empieza a limpiar a Judá. Cuando se dio cuenta que la ira de Dios era grande sobre el pueblo, él comenzó ese proceso de limpieza, de purificación, intentó volver a celebrar la Pascua,
Y la gente se rió de él, se burlaron de él, se rieron, porque la gente estaba acostumbrada a vivir como le daba la gana. Decían ser judíos, decían ser el pueblo elegido de Dios, pero vivían como les daba la gana, mis queridos hermanos. Versículo 26. Este hombre, Josías, cuando encuentran este rollo y se lo dan a él, inmediatamente él manda a consultar a Dios a través de una profetisa. Viene esta mujer y le da el mensaje a los enviados para que se lo den al rey. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, así le diréis: el Señor, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro. Primer punto importante: oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió. El corazón de Josías se conmueve al escuchar la palabra de Dios, se estremeció, porque era un corazón que estaba tratando de buscar a Dios, era un corazón que estaba tratando de tener un encuentro con Dios. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios y no le hace efecto, porque su corazón es como una piedra que no deja ni siquiera que la palabra de Dios la quiebre. No le hace efecto. Escucha un año, escucha otro año. Viene una predicación, viene una lectura, pasa un tiempo, pasa otro tiempo y no hay cambio. Simplemente no hay una transformación. Pero este hombre dice que su corazón se conmovió. Pero luego le dice la mujer, la profetisa: y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Te humillaste al oír sus palabras sobre este lugar y sus moradores. Y te humillaste delante de mí. O sea que no solamente se humilló al oír la palabra, sino que se humilló delante de Dios. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. Y estando el rey, versículo 31, saltamos al 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos. Ahora viene la acción. Ya él intentó buscar al Dios de David. Ahora él comienza a limpiar ese proceso de conversión que lo lleva a encontrarse con la palabra de Dios, que cuando la oye se estremece, se conmueve, pero cuando la oye se humilla, no solamente ante la palabra de Dios, sino que ante el Dios que dio la palabra. Se humilla, y lo repito, no solo ante la palabra de Dios, sino más que todo ante el Dios que dio la palabra. Y se humilla, y a partir de ese momento él hace ahora un pacto, un compromiso con Dios de caminar en pos de él y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma. O sea que ya no a través de una religiosidad, ya no a través de la costumbre, porque muchos solo estamos por costumbre. Ay, sí, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal religión, pero por costumbre, porque no conocen ni a Dios ni lo que Dios dice en su palabra. Y dice que hizo pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Poniendo por obra. Ahora viene la fe en acción. Viene la palabra en acción. Ya no solamente viene una palabra muerta, una palabra que se escuchó, que entró por un oído y salió por otro, una palabra que solamente se dijo, ay, qué bonito, pero no hubo un cambio, sino que ahora viene un pacto de poner por obra lo que dice el libro que encontró.
Una vez me dijo una persona, un católico, para que se den cuenta del nivel aberrante que muchos que dicen estar en la verdad tienen. Y este católico me decía, la Biblia no se lee, sino que se practica. A mí no dejó de darme risa semejante estupidez, porque no le puedo llamar de otra forma. Es una estupidez. La Biblia no se lee, sino que se practica. Pero ¿cómo vas a practicar, mi querido hermano, lo que tú no conoces, lo que tú no has leído? Y Josías leyó las palabras del libro. Y cuando leyó las palabras del libro, escuchó las palabras del libro, cuando se las leyeron, ahí fue donde él se estremeció, y ahí fue donde él se humilló, y ahí fue donde él comenzó a hacer viva esa palabra que había escuchado, haciendo un pacto de caminar en pos del Señor, de guardar sus mandamientos, poniendo por obra lo que estaba escrito. Eso es lo que nos hace falta, mi querido hermano. Conocer lo que Dios quiere para ponerlo en práctica. Por eso es que usted va a encontrar mucha gente en las diferentes iglesias que se jactan de pertenecer a una religión, se jactan de pertenecer a una iglesia, pero su vida personal, su vida privada, su testimonio de vida no va de acuerdo con la palabra de Dios que dicen ellos profesar, que dicen ellos conocer, que dicen ellos y hasta se jactan de que les pertenece. No tienen una vida de acuerdo a lo que dice Dios. Y eso solo nos demuestra lo que yo estoy insistiendo desde hace ya casi media hora que comenzamos este programa. Tienen una religión de ritos, de costumbres, pero no viva, porque no la viven, no la hacen vida. ¿Es entonces mala esa religión? No, lo que es malo es que la gente solamente tiene una costumbre, no una vivencia. Esa es la diferencia. Vamos a ver ahora más en detalle algunos puntos, en los minutos que aún nos quedan en este programa, unos puntos importantes con respecto a lo que nos enseña. Primero dijimos que él, en el versículo 3, capítulo 34, versículo 3, dice que siendo aún muchacho comenzó a buscar al Dios de David su padre. Buscar a Dios. Buscar a Dios, cuando usted habla de buscar, muchos dicen, no, Dios no se ha perdido, Él es el que sale al encuentro de nosotros. No, Dios ahí está. Lo que pasa es que nosotros, precisamente porque estamos perdidos, no es que Él sale al encuentro, es que nosotros tenemos que ir en la búsqueda de Él. Él ahí está, Él siempre ha estado ahí, Él sigue sentado en su trono, Él nos ha provisto los medios para que nos acerquemos a Él. Pero nosotros preferimos tirar en sentido contrario. Entonces la palabra de Dios nos habla de buscar a Dios. Libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 dice, está hablando acerca de cuando ya, después que Dios les ha dado su palabra, después que Dios les ha dado sus mandamientos, y Dios les dice, y después de que hayan desobedecido los mandamientos, y cada uno haya hecho lo que le daba la gana, y yo los haya llevado cautivos a otras naciones, mas si desde ahí, dice Deuteronomio 4:29, mas si desde ahí buscares al Señor tu Dios, o sea, en medio de esa situación, en medio de esa lejanía, en medio de ese pecado, en medio de ese destierro en el que estaban, si desde ahí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Pero mire lo que está diciendo. Siempre la palabra de Dios nos da una condición, hermanos. Siempre la palabra de Dios nos da una promesa, pero nos da una condición para alcanzar la promesa. Si desde ahí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea que tiene que haber una sinceridad delante de Dios. No basta con venir y decir, yo soy cristiano. Porque muchos nos podemos jactar, nos podemos llenar la boca diciendo que somos cristianos y no conocemos al Dios de Cristo, al Dios de nuestro Señor, al Dios Padre de nuestro Señor.
No conocemos a Cristo, no conocemos al Espíritu Santo, no conocemos su palabra y nos jactamos diciendo que somos cristianos. Pero si desde ahí, en medio de ese destierro, buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Pero la condición es si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea que aquí no cabe la hipocresía. Aquí no cabe el fariseísmo religioso, que tiene apariencia de piedad, dice San Pablo, pero niega la eficacia de la piedad. Aquí no vale una simple religión del diente al labio, que eso fue precisamente lo que Jesús les reprochó a los fariseos. Recuerda que Jesús les reprochó a los fariseos y les decía: ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera aparecen muy bonitos, muy adornados, muy arreglados, pero por dentro están llenos de huesos podridos, de pudrición. Entonces esos mausoleos tan bonitos que hasta los ponen de cal, los pintan con cal, o si no, los hacen de mármol blanco y se miran esos grandes monumentos, y algunos hasta mandan a hacer una imagen, una estatua del que está enterrado ahí, y se miran esos grandes monumentos bonitos, pero adentro está podrido, está oscuro, está lleno de huesos, está muerto. Y eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos: por fuera aparentan ustedes, pero por dentro es otra cosa. Y Dios no ve lo que ve el hombre, dice claramente la palabra de Dios. Dios no ve el hombre, lo que ve el hombre. Dios ve el interior. Y eso se lo dijo a Samuel cuando iba a elegir al nuevo rey. Cuando viene Dios y le dice a Samuel que vaya a la casa de Jesé o de Isaí a que fuera a elegir a uno de sus hijos para ser rey. Y cuando llega y vio a Eliab, y Eliab era un muchacho alto, fornido, una estatura impresionante, porque como él tenía un estereotipo, el estereotipo que él tenía Samuel era el estereotipo de Saúl. Porque cuando Dios escoge a Saúl, dice que de hombros para arriba él superaba a todos. O sea que Saúl tenía una buena estatura, era muy alto y era muy hermoso, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, muy bien parecido, era muy guapo, muy atractivo para las mujeres. Y entonces cuando Samuel vio a Eliab, y Samuel vio que Eliab también era un muchacho alto, fornido ya, Eliab ya estaba en el ejército, nomás lo vio Samuel, dijo: no hay duda, este es. Pero Dios le dijo: no, yo lo desecho, porque yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el corazón. Entonces Samuel tuvo que decir: no, no es él. Y le presentan al otro: tampoco. Y le presentan al otro: tampoco. Y le presentaron 6 y ninguno era, porque el último estaba cuidando las ovejitas. ¿Por qué no llevan al último? Porque siempre en la cultura judía, en la cultura hebrea, el último de los hijos era el menos importante. Todos tenían una línea de mando. El primogénito ese los mandaba a todos, pero el segundo era mandado por el mayor, pero él mandaba a los de abajo. El tercero era mandado por los 2 de arriba, pero él mandaba a los demás, y así se iba. Pero el último era mandado por todos y él no tenía a quién mandar. Y era el caso de David, era el último de todos. Aparte de eso, era un niño todavía, era un jovencito. ¿Cómo podía ser elegido rey si él era un jovencito? No podía, ni siquiera era un guerrero, nunca había estado en la guerra. Entonces, ¿cómo iba a poder ser rey si él no era alguien que estaba apto ni preparado? Pero es que Dios lo estaba preparando, Dios estaba llamándolo en ese momento. No quería decir que ya lo iba a nombrar rey, o sea que ya lo iba a poner en el trono. Lo iba a nombrar rey, pero todavía no iba a pasar por el trono. Tenía que pasar por un proceso de formación. Entonces Samuel le dice claramente a Isaí, le dice: mira, no es este, no es aquel, no es este, no es este, y ya no tienes más hijos. Y le dice: sí, todavía queda el menor, el que está allá, pues mándenlo a llamar, porque no me puedo ir de aquí si no unjo un rey, pero no es ninguno de estos. Y Samuel quizás en algún momento tuvo que haber dudado y haber dicho: bueno, pero ¿qué pasa aquí? Si el último queda, y si qué tal que cuando vea al último resulta que no es, entonces ¿qué pasó? Y nomás entró David a esa sala delante de todos sus hermanos, que me imagino que se han de haber quedado sorprendidos. No lo vieron venir,
No lo esperaban. Y nomás entra David, se le queda viendo Samuel y Dios le dijo: este es. Y fue ungido rey delante de todos sus hermanos mayores. Ahora resulta que el que no tenía quien mandar, ahora resulta que se iba a convertir en el rey de toda una nación. Que incluso sus mismos hermanos iban a estar sometidos a su gobierno, a su reinado. Entonces Dios hace las cosas como uno no las piensa. Pero la condición es esta: buscas al Señor, pero lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Porque Dios no mira lo de afuera. Nosotros podemos hacer todas las prácticas de religión externas que querramos: misa, rosarios, novenarios, cultos, vigilias, ayunos, evangelización, todo lo que usted quiera hacer. Pero si lo hace nada más como algo externo, ante los ojos de Dios no hay mérito. Porque Dios lo que mira realmente es lo que hay en su corazón. Y para terminar, vuelvo a recalcar lo que he estado diciendo desde el principio. Ese es el problema de esta gente actual. Ese ha sido el problema actualmente con esta crisis que se está viviendo a nivel mundial. Porque la gente tiene vacío el corazón. Y al tener vacío el corazón, lo llenan con la religión externa. Y hoy que les han cerrado el templo, están desmoronados. No hayan qué hacer. Porque no tienen realmente a Cristo en su corazón. Porque no lo han buscado como tienen que buscarlo. Así que, mi querido hermano, que en esta primera parte de este tema podamos empezar ya, desde ya, a hacer una reflexión sobre lo que hemos dicho ahorita y preparar nuestro corazón para que lo que el Señor nos va a querer decir en su palabra en los próximos programas. Muchas gracias por estar en sintonía. Gracias por algunos hermanos que nos han escrito. Si usted realmente nos sigue, se va a dar cuenta que por ahora nuestra página web está en proceso de modificación. Vamos a modificar muchas cosas en nuestro ministerio. Desde ya se los aviso. Muchas cosas serán modificadas. Y pues gracias por los que han estado pendientes, por los pocos amigos, pero muy fieles amigos que han quedado con nosotros, porque mucho se puede llenar la boca diciendo somos amigos, pero realmente no son amigos, solo están esperando cualquier cosita para poner el puñal en la espalda. Para los pocos amigos, muchas gracias que han estado con nosotros, que mantienen su comunicación con nosotros, que Dios los bendiga. Los que nos han apoyado también, pues una de las cosas que nos ha ocurrido en esta misión, esta primera misión del año, es que por esta emergencia que se ha dado a nivel mundial, la agenda que se tenía programada, incluso pues algunos sabían de que íbamos a tener un encuentro teológico con aquel famoso pastor, y ya no se pudo realizar. Todas estas situaciones de emergencia y cosas que se han estado dando ha cambiado mucho también nuestras perspectivas de nuestro ministerio también. Y bueno, nos modificó la agenda a tal punto pues de que toda la agenda que se tenía programada pues se tuvo que suspender. Y aparte de eso, pues ni siquiera tenemos certidumbre de cuándo yo me voy a ir de donde estoy hospedado, que pues gracias por los hermanitos muy lindos que pues aquí me tienen, porque Dios los puso en mi camino. Realmente pues el Señor hace todo bien, todo bien. Me imagino que en todos los años que he conocido a tanta gente en diferentes lugares, y se me vienen a la mente varias casas en donde me he hospedado, yo digo, a esta altura ya me hubieran corrido, porque son gente que no tienen amor por el servicio del Señor, pero gracias a Dios que Él no se equivoca y siempre pone las personas adecuadas en el momento adecuado. Y Dios pues bendiga a estos hermanitos donde estoy hospedado, pues, y gracias porque Dios sabe hacer las cosas. Así que les pido que oremos unos por otros, oren por nosotros. Nosotros como familia, a pesar que estamos en este momento en un estado de separación, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por las videollamadas, que podemos estar en comunicación con la familia y a veces pues ellos están cenando y yo los estoy viendo y estamos platicando como que si yo estuviera presente, aunque sí lo que hace falta es sentir el calorcito del hogar,
pero con todo pues estamos comunicados con familia y pues no tenemos todavía aún la certidumbre de cuándo vamos a volver a estar juntos otra vez, pero pues le pedimos sus oraciones para que nos fortalezcamos juntos unos a otros en este momento. Y también pues a los hermanitos que a pesar de sus propias necesidades también están apoyando nuestro ministerio, porque saben que algunos creen que uno no trabaja, pero este es un trabajo, este es un ministerio. Y pues como ministerio pues es un trabajo, esto requiere invertir tiempo, requiere invertir recursos, y bueno, pues uno de los recursos que hay que invertir para el futuro pues es volver a hacer los videos no solo en audio como lo estamos haciendo ahorita, hacerlos en video también. Entonces pues también hay que invertir. Pues hay que hacer algunas inversiones, y gracias a los hermanitos que nos han estado apoyando, la cuenta de PayPal sigue activa. Usted la puede ver en la descripción de este video por si desea usted seguirnos ayudando. Yo sé que ahorita estamos en una situación todos pues muy complicada, pero pues hay muchos hermanitos que generosamente nos están apoyando también, y eso pues son bendiciones. Y no solo a nosotros, apoyan a diferentes ministerios, apoyan a diferentes predicadores. Que Dios los bendiga por ese corazón generoso, ese corazón dado al servicio de Dios. Así que vamos a continuar, mi querido hermano, en nuestro siguiente programa. Si usted desea comunicarse con nosotros, también en la descripción del video está nuestro correo, y se lo doy: smelara67, S de Salvador, smelara67@yahoo.com. Esa es la única manera ahorita si usted desea comunicarse con nosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y con la ayuda del Señor continuaremos en nuestro próximo programa.